Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4000, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo.
Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos nosotros en este su día santo y en la celebración de esta divina liturgia, de este servicio de adoración y alabanza a nuestro gran Dios y Salvador, conmemorando como siempre de forma especial cada domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en este pasaje del Evangelio. Hemos leído el capítulo completo, el capítulo 8. Vamos a enfocarnos en la exposición de la última parte, pero vamos a ver el contexto de la primera parte de todo el capítulo, porque está totalmente ligado a la conclusión en la que se llega al final, obviamente, y en la misma línea de lo que hemos venido examinando los domingos pasados. Que el Señor nos guíe y nos ilumine. Bendito Señor, concédenos tu Espíritu Santo, para que seamos guiados a toda verdad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En este pasaje, en este capítulo del Evangelio, nosotros vemos varios eventos que van en la misma dirección que San Marcos nos está llevando ya desde los capítulos anteriores, ¿verdad? Hemos visto antes, y esto también lo reforzamos con el Evangelio de San Juan, que el Señor Jesucristo había alimentado a una gran multitud, si os acordáis, a un lado del lago, ¿verdad? Y ahí fue donde él dio ese sermón del pan de vida, ¿no? Cuando él hace esa alimentación o él obra este milagro con 5.000, ¿verdad? Los que estaban allí, esos 5.000, los que oían, eran judíos, ¿no? Por eso que el Señor tiene esta controversia con los judíos, ¿no? Y fue una alimentación milagrosa, una provisión milagrosa que, como ya hemos visto todo esto, era parte de la enseñanza de Cristo, de aquel alimento espiritual que era Él mismo. Y cómo es que Él podía proveer abundantemente y ser el verdadero Moisés. Esa es la enseñanza que estaba dando a los judíos. Pero lo que estamos viendo ahora, la alimentación de los 4.000, como inicia este capítulo, ya no es a los judíos. Acordaos que la semana pasada hemos visto que el Señor había salido de tierra, digamos, de los judíos y se había ido a zonas paganas, ¿verdad? Y estaba en Decápolis. Y en esa zona de Decápolis, donde se encuentra con esta mujer, que es esta mujer sirofenicia, donde él obra el milagro, luego también el sordo y mudo. Entonces, todo esto el Señor lo está haciendo en un territorio pagano. Y esto ya nos muestra que el mismo Señor está empezando
a expandir, a llevar, aunque ciertamente, como él dijo, primero a los judíos, pero llevando el Evangelio a todas las naciones. Y esta alimentación de los 4.000 es en ese territorio de los gentiles. Acordaos que la mujer sirofenicia se acercó diciéndole al Señor, pidiéndole el milagro, y el Señor le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, y la mujer le dice, pero los perrillos comen incluso debajo de la mesa de los amos. Fijaos, y ahora no es casual que después de esto y del milagro obrado por el Señor, se ve que el Señor está expandiendo su obra, su ministerio, el Evangelio a las naciones, porque ahora les está alimentando con ese pan, ya no a los judíos, sino que está dando abundantemente este alimento a todos aquellos que están más allá de estas naciones. Es curioso que estas personas a las que él alimenta, vemos que están con él 3 días. O sea, vemos que son personas que están con una búsqueda sincera, profunda, están perseverando en buscar y en oír el mensaje de Cristo. Y vemos la compasión de Cristo, porque el Señor tiene compasión de ellos y habla con sus discípulos para ver cómo darles pan, cómo alimentarles, ¿verdad? Y una vez más obra ese milagro, ¿verdad? A través de pocos panes, de unos 7 panes, el Señor da gracias. Siempre esta expresión eucaristeo, de donde viene la palabra Eucaristía, ¿no? Es la acción de gracias, la oración de acción de gracias. Él da en la bendición de ese pan que se multiplica. Y lo mismo sobre estos peces, ¿no? Él los bendijo, es un sinónimo prácticamente de eucaristeo, es eulogeo, que es bendecir. O sea, él bendice, da gracias, es esa misma idea judía de bendecir a Dios con acción de gracias, y Dios provee abundantemente. Comieron y se saciaron, nos dice el pasaje, y sobraron. Siempre el alimento que da Cristo, que da, es tan abundante que al final sobra, ¿verdad? Es muy interesante. Esto en la anterior alimentación de los 5.000 y aquí en la de los 4.000 ocurre exactamente lo mismo. Bien, ahora, después de este milagro que él obra, ¿verdad? Y que sobran estas 7 canastas, ¿no? Interesante esa figura de las 7 canastas, porque el 7 en el pensamiento hebreo siempre es un número que implica la plenitud, que implica la totalidad, ¿no? Y eso implica como que hasta lo que sobró del alimento del Señor es algo total, algo pleno, algo que alcanza para la plenitud, ¿no? En ese sentido que usan los números, los mismos hebreos. En el caso de la alimentación de los 5.000 sobraron 12 cestas, ¿no? Y esas 12 cestas pueden representar también las 12 tribus de Israel, ¿no? Esa multiplicación al 12, ¿verdad? En el caso de los judíos, y 7 que sobran aquí en la plenitud de los gentiles, ¿no? Para llegar a la totalidad. Entonces vemos también en la escritura que para el sentido de los judíos y el sentido espiritual que nos puede dar también la lectura de las escrituras. Saliendo de allí, dice en el versículo 10 que otra vez subieron a la barca con sus discípulos y fueron a la región de Dalmanuta, es decir, el Señor vuelve otra vez a un territorio judío, vuelve a una zona de Galilea, esto muy probablemente cerca de Magdala, donde él llega. Y se encuentra otra vez allí con fariseos. Y otra vez vemos el contraste, ¿no? Salen los fariseos otra vez a discutir otra vez con él y pidiéndole una señal del cielo, ¿no? Y esto muy probablemente se refiere a señales astronómicas que pedían muchas veces de los profetas, ¿no? Querían ver señales, digamos, poderosas de los cielos de los profetas. Pero ellos habían visto ya mucho de Cristo. En Galilea habían visto muchas señales de la multiplicación de los panes, de los milagros de sanidad, de la liberación de los demonios. Todas las señales del Cristo las habían visto, y ante esa incredulidad tan empedernida de ellos, ¿no? El Señor les dice: no hay señal para esta generación de incrédulos, ¿no? No hay señal. Y eso nos muestra que cuando un corazón es a caer. Entonces, esto es terrible, ¿no? La dureza que puede haber en el corazón. Entonces, ¿qué les dice el Señor Jesús? Pues básicamente que no hay señal. En el Evangelio de Mateo les dice que la única señal que habrá para ellos será la del profeta Jonás, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo. El estar los 3 días como en el vientre del pez estuvo Jonás, él estaría 3 días
muerto, sepultado y resucitaría, ¿no? Y esa es la resurrección de Cristo, que sería señal para ellos, y aún así, por supuesto, muchos no creyeron ni han creído en Cristo. Bien, estoy haciendo un contexto de toda esta primera parte del pasaje simplemente sin entrar en muchísimo detalle. Pero el Señor sale de ahí rápidamente, o sea, de estar con estos fariseos y ver otra vez el rechazo en contraste a lo que sucedió en Decápolis, donde los gentiles estaban abiertos, vemos otra vez a los judíos cerrados y otra vez el Señor saliendo con sus discípulos de allí. Y vuelven otra vez a la barca y cuando están en el camino, dice que se habían olvidado de traer pan. Los discípulos, que eran normalmente los responsables con sus rabinos, ¿no? Los discípulos eran los que tenían que traer la provisión, eran los que se encargaban de todas las cosas materiales, pues se habían olvidado de traer pan y solo tenían un pan con ellos. Y el Señor, hablando con ellos, les empieza a hablar acerca de la levadura, les dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos interpretan esto de una forma literal y material y entienden que se está refiriendo a que no habían traído el pan. Y entre ellos empiezan a discutir de esto. Pero el Señor en ese momento les frena y les dice, estáis igualmente endurecidos. ¿Qué es esta figura de la levadura? En las Escrituras, la levadura tiene un significado espiritual que se refiere normalmente a la influencia que tiene algo. No necesariamente siempre mala o buena, ¿no? A veces la levadura se utiliza para hablar, por ejemplo, del reino de los cielos como una influencia positiva, ¿verdad? Que va a ir aumentando, ¿no? En todo, en la sociedad, en el mundo, mientras crece y avanza el Evangelio. Pero también la levadura se utiliza para el pecado, para mostrar esa influencia, ¿verdad? Porque es lo que hace la levadura. La levadura coge la masa y la influencia, no la infla, ¿verdad? Entonces la fermenta. Esa es la idea de la influencia, ¿no? que transmite la levadura. Y aquí el Señor les está diciendo que ellos tengan cuidado de la levadura, no de la levadura que vendían los fariseos o los herodianos, no. Se refería a la influencia que tenían sus doctrinas y su vida, ¿verdad? En el caso de los fariseos, el Señor Jesús advierte una y otra vez de la levadura de la hipocresía de ellos, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Ellos adoraban al Dios verdadero, estaban en la verdadera fe, pero estaban con un corazón lejos de Dios, lleno de hipocresía, totalmente externo, pero con un corazón vacío. Y ese era el problema de los fariseos, y habían rechazado, por supuesto, al Cristo. Y los herodianos, que eran una facción también de supuestos fieles a Dios, pero que la influencia de Herodes, ¿cuál era? Una influencia mezclada con el paganismo y una influencia inmoral. Entonces el Señor está diciendo, cuidaros de estas levaduras. ¿De cuáles? De la hipocresía, de la religiosidad externa vacía de los fariseos y también de la inmoralidad y de la mezcla pagana, como Herodes, que estaba mezclado, ¿no? Él tenía una mezcla de ideas y religiosidad judía, pero también con muchas ideas paganas y de inmoralidad. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, cuidaros de esta levadura, de estas influencias, porque en el pueblo de Dios, en la verdadera fe, en el verdadero conocimiento de Dios, no hay cabida para la hipocresía, es decir, para una religiosidad externa, vacía de corazón, donde solamente es una religión de las formas, pero sin un corazón verdaderamente comprometido, y tampoco hay lugar para una mezcla, donde mezclamos la fe verdadera, la fe cristiana, con lo que el mundo pagano nos quiere enseñar, o con otras religiones, con otras metodologías, con otros sistemas religiosos mundanos. No todas las religiones llevan a Dios, evidentemente. Es la fe cristiana, es Cristo el que nos lleva a Dios, y no podemos mezclarnos, no podemos sincretizar la fe verdadera con aquellas prácticas que son del mundo y del paganismo. Entonces, estas son las levaduras de las que el Señor le dice a sus discípulos deben guardarse. Pero ellos interpretan una vez más que esto se refiere a algo material. El Señor les tiene que corregir y decir, estáis todavía endurecidos, no tenéis todavía entendimiento. Les dice, ¿no habéis visto que cuando lo que pasó con los 5.000, ¿qué había hecho el Señor? De la nada había multiplicado esos panes de una forma abundante. ¿Qué hizo con los 4.000? De igual manera, que eran 4.000
hombres, no estamos hablando que eso podía llegar hasta 16.000 personas lo que había allí, y el Señor hizo provisión, hizo una multiplicación absoluta para todos ellos. Entonces, habiendo visto esto, ¿cómo es que los discípulos se estaban preocupando porque en la barca tenían un solo pan? ¿No? Entonces, era incongruente realmente, ¿no? Ellos tenían, en ese momento el Señor les está diciendo, ¿no os dais cuenta que estáis dudando y estáis con un corazón todavía incrédulo cuando estáis viendo tantas señales, ¿no? ¿Cómo es que todavía no entendéis? Pero bueno, todo este es el proceso que los discípulos van pasando mientras caminan con Cristo. Tenemos que comprender que los discípulos están siguiendo a Cristo con fidelidad, por lo menos 11, ¿no? Sin Judas, pero los que están siguiendo con fidelidad están en un proceso en el cual van entendiendo cada vez más y Cristo va allanando sus corazones, va ablandando esos corazones que todavía están como endurecidos con callo, ¿no? Y Dios va trabajando con ellos. Y de hecho, lo que ocurre a continuación, que es la sanidad de un ciego, tiene relación un poco con el proceso que están viviendo los mismos discípulos, ¿no? Porque dice que llegaron a Betsaida. Y cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego, nos dice aquí el pasaje, y le rogaron que le tocase. Y esto nos recuerda a la sanidad del sordo mudo, ¿verdad? Es un poco la misma figura. Es como que todo esto se está replicando, ¿no? La alimentación de los 5.000, la sanidad también del sordo y el mudo, y ahora alimentación de los 4.000 y la sanidad de este ciego, ¿verdad? Todo esto que nos está mostrando, las señales del Mesías, es el Cristo, ¿eh? Los cojos saltan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a todos es anunciado el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Señal tras señal que San Marcos nos está mostrando de que este Jesús verdaderamente es el Cristo. Este ciego es venido, se lo traen a Jesús para que Jesús lo tocase porque sabían que Cristo con imponer sus manos y tocarle transmitía sanidad. Le sacó fuera de la aldea probablemente para que no se forme allí todo un espectáculo y una vez más hace algo curioso, al igual que con el sordo, ¿no? El Señor aquí dice, escupe en los ojos y puso sus manos encima, ¿eh? Igual que en el caso anterior utiliza el Señor saliva, toca, como antes tocó los oídos del sordo, tocó la lengua, en este caso escupe su saliva sobre los ojos del ciego, le impone las manos. Una vez más, lo que dije antes, ¿no? El Señor nos muestra que Él quiere muchas veces obrar las cosas así y que las cosas materiales que Él utiliza, por supuesto que pueden estar santificadas para obrar lo que Dios quiere obrar cuando Él quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces vemos que le pone las manos encima y le pregunta si ve algo. Y el ciego le dice, mirando, o sea, ya miraba algo, ¿no? Le dice, veo hombres como árboles, o sea, no estaba viendo totalmente, es como que estaba viendo todavía borroso, ¿no? Como que estaba viendo todavía a los hombres, pero todavía como manchas, pero los veía que andan, ¿no? Ojo, cuidado, o sea, el Señor le ha puesto las manos, ha puesto la saliva, y este hombre ve, pero no ve totalmente, está viendo borroso, está viendo todavía formas, sin distinguirlas bien. Y dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, o sea, el Señor vuelve a poner las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Ya en este segundo toque del Señor, Él le hizo que mirase y le fuera restablecida la vista y vio de lejos ya. O sea, le dejó la vista 20 sobre 20 y veía claramente a todos, ¿verdad? ¿Por qué hace esto el Señor, no? Vemos aquí una curación en dos partes, ¿no? Una curación parcial primero y luego una curación total. ¿Pero por qué? ¿El Señor no podía sanar completamente de una como lo hace otras veces? Pues claro que podía, como decíamos en el sermón del sordo y el mudo. El Señor puede sanar solamente con su palabra, o puede sanar sin decir nada, o puede sanar como aquí por partes, o utilizando la saliva, o no utilizando la saliva, o haciendo barro, o no haciendo barro. Él es Dios y puede hacer todas estas cosas como Él quiere y sea su voluntad. Pero aquí creo que hay algo que va bastante más allá de que el Señor sea que pueda o no puede, ¿no?
el Señor nos está enseñando algo. Y el Señor muy probablemente les está transmitiendo a sus propios discípulos algo. Los mismos discípulos necesitan ver todavía con más claridad a Cristo. Así como ellos todavía con ese corazón duro no llegan a percibir el alcance de quién es Cristo. Y así como por momentos es como que el Señor les está abriendo los ojos y los está sanando, y ellos ven todavía, pero como ese hombre ve a los hombres como árboles, no ven con claridad. Pero mientras va avanzando y el toque de Cristo sobre ellos es mayor, ellos ven más y llegará el momento en el que verán con total claridad quién es Cristo. Y ese es el proceso de la sanidad, el proceso de recobrar la vista, de ser restaurado, en el que Cristo va llevando al hombre, nos va llevando a ti y a mí. Los llevó a los apóstoles hasta el momento en que el Espíritu Santo fue derramado, y ahora la iglesia, poseedora del Espíritu Santo, puede ver verdaderamente a Cristo. Pero aún así, en nuestra vida estamos siendo sanados y nuestra vista está siendo todavía curada. Nuestra vista todavía está siguiendo ese proceso. Y este milagro fue, por supuesto, real. El Señor sanó de verdad a este hombre, pero a la vez que le sanó, está enseñando. Con esa misma sanidad, en 2 momentos, está enseñando a sus apóstoles, a sus discípulos, que todavía justo antes acaban de mostrar que no tienen claras las cosas, y el Señor les está mostrando que ellos necesitan ver claramente. Están en ese camino, pero Cristo es el que lo hará. El Señor les manda ahora a este ciego que no entre en la aldea ni lo diga a nadie, ¿no? El secreto mesiánico de Cristo. Cristo no devela claramente su mesianismo a todo el mundo, porque esto incluso podría ser contraproducente, porque buscaban hacerle un rey humano. Bien, muy interesante todo lo que vamos viendo, pero ya con todas estas señales llegamos a la parte final de este capítulo, y es donde nosotros vamos a enfocarnos directamente como un llamamiento para nosotros. Salieron Jesús y sus discípulos, ahora nos dice el versículo 27, por las aldeas de Cesarea de Filipo, es decir, más hacia el norte de donde estaban. Y en el camino Jesús pregunta a sus discípulos. Y fijaos, hasta aquí lo que he dicho. Ellos han estado viendo una y otra vez estas señales. Todavía están con su corazón tardo, endurecido, sus ojos que no ven claramente. Y el Señor ahora los confronta, los para en un momento. Y esta es una pregunta muy importante, porque ¿quién es Cristo para ti? Es lo que va a marcar la diferencia entre tu salvación y tu condenación. Porque quien tú digas que es Cristo va a marcar lo que va a ser tu vida y lo que vas a hacer. Así que esta es la pregunta más clave, más importante de la vida. Y es una pregunta vital porque a día de hoy es una pregunta totalmente válida y actual para todo el que nos rodea. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y esas respuestas de los discípulos son las respuestas de lo que ellos iban escuchando de las personas con las que tenían contacto. Evidentemente, muchos de los que estaban allí siguiendo a Jesús, escuchándole, pensaban o creían que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. Algunos creían esto, dicen que Herodes, ¿no? Pensaba esto, que era este profeta Elías que había sido arrebatado y que había venido ahora otra vez, y que este Jesús era ese Elías. Y otro, todo el mundo que nos rodea. Muchas personas hablan bien de Jesús. Jesús es un gran maestro. Jesús es un ejemplo de vida para todos, confesando y creyendo que Cristo era solamente un profeta, solamente un gran hombre, solamente un gran líder, creyendo el Evangelio. Si no recibimos y creemos en el Cristo gloriente. Y esta es la confesión de fe de la Iglesia. Tú eres el Cristo. Y eso implica, pero ese Mesías que ellos esperaban, ellos tenían la idea de que ya iba a derrotar el imperio romano y todos sus enemigos y se iba a establecer. Es necesario, dice, que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales. Si Cristo no moría primero en la cruz, no había perdón para nosotros, no había reconciliación. Él tenía que padecer en la cruz. Él tenía que llevar que él ha pisado
y destruido la cabeza de Satanás y la muerte y el pecado. Gloria a Dios. No, ten cuidado de ti. Le reprende, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las obras. No estaba teniendo mala voluntad con el Señor, todo lo contrario. Pedro estaba diciendo las cosas más bien con un corazón de amor hacia el Señor. Porque él no quería que le pase nada. Y cuando nosotros tenemos buena voluntad para algo, pero con los ojos puestos en el lugar incorrecto, vamos llamándole a algo, pero no con los ojos puestos en Dios y su voluntad, sino en la voluntad del mundo. Y si no es de Dios, rechazarlo en el nombre de Cristo y decir, no me seas tropiezo. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, eso es venir en pos de mí. Les dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. El Señor te dice, niégate a ti mismo. Ya no eres más tú el centro de tu vida. Cristo tiene que ser. Es llevar tu muerte paso a paso. Es un camino en el que vas muriendo cada día a ti mismo, al pecado, a tu que debo de hacer. Y eso es el negarte a ti mismo. Y tomar tu cruz es el compromiso de que día a día voy a morir a mí mismo. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas, en el pecado, enredado en las cosas del mundo, estás mintiendo. No dices la verdad y no practicas la verdad. Mientes. Pero si andamos en luz, dice, como Él, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros en la iglesia y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, si andamos en la obediencia a Cristo, en su luz. Y luego en el capítulo 2:4 de Primera de Juan dice, el que dice yo le conozco a Dios, a Cristo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Si tú dices que permaneces en Cristo, si dices que estás en Cristo, debes andar como Él anduvo. Sígueme, dice el Señor. Eso es andar como Él anduvo. Caminar en esa obediencia, guardar su palabra, guardar sus mandamientos. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Es lo que dice el Señor. Obedece al Señor, síguele de corazón. Y así va a terminar el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Y esta es la realidad y la paradoja de la cruz. Si tú quieres salvar tu vida y vivir tu vida como tú quieres, en el pecado, en el mundo, a tu estilo, te vas a perder. Vas a perder tu alma. ¿Crees que es libertad? No, es esclavitud y es muerte. Pero si estás dispuesto a renunciar a tu propia vida, a tu propio estilo de pecado, de mundanalidad o tu propia filosofía de vida y no al Cristo verdadero y seguirle, si tú decides eso te pierdes. Pero si tú renuncias a todo aquello por seguirle y tú dices renuncio, muero, me entrego, allí vas a encontrar la salvación y la vida eterna. Porque qué recompensa, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganar el mundo y perder su alma? Y esto es lo que cada uno tiene que pensar. ¿De qué nos sirve ganar todo en esta vida? Riquezas, vanidades, tener un montón de dinero, de ropa, de viajes, de comida, de tener mucha diversión, de tener muchos placeres, de tener un montón de ocio, de tener un montón de diversión y de muchas cosas? ¿De qué vale todo esto si es que al final vas a perder tu alma? ¿De qué va a valer todo esto? Absolutamente de nada, porque vas a morir algún día. Y puede ser hoy, mañana, en unos años, pero vas a morir y nada te vas a llevar. Y si estás sin Cristo, vas a perderte eternamente. Así que sigue a Cristo y hazlo ya.
¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Dice el Señor. ¿Qué vas a dar tú por tu alma? Tú no puedes dar nada por tu alma porque no tenemos nada que dar por nuestra alma. Solo Cristo y su sacrificio en la cruz es lo que puede pagar el precio de nuestra salvación. Voy a terminar simplemente ya en este último versículo. Dice el Señor, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No te avergüences del Señor, no te avergüences del Evangelio, sino más bien entrega tu vida al Señor y vive en el Evangelio y proclama el Evangelio. Aquellos que están acercándose a oír la palabra del Señor, arrepiéntete y entrégate a Jesucristo y no lo dejes más, niégate a ti mismo, decide tomar esa cruz y seguirle cada día. Y tienes que hacerlo en la vida de la iglesia. Y el Señor te llama y la iglesia te llama y va a ser tu ayuda en ese glorioso y maravilloso camino de libertad y de vida eterna, de perdón y de reconciliación. No condenes tu alma rechazando la oferta de misericordia del Señor. Confiesa su nombre y que los que estamos caminando en Cristo nunca nos avergoncemos de Cristo y de sus palabras. Demos testimonio de Cristo, porque el Señor va a confesar nuestro nombre de esa manera delante del Padre en el día del juicio final. Pero si le negamos y le rechazamos, Él no va a confesar nuestro nombre. Esto significa, hermanos, que hemos entrado en el camino de seguir a Jesús, los que estamos verdaderamente en Él comprometidos y siguiéndole, pero tenemos que perseverar por su gracia hasta el fin. Que el Señor nos ayude en todo esto y podamos meditar en todo lo que hemos visto hoy y podamos afirmar nuestros pies, en negarnos a nosotros mismos, en tomar cada día nuestra cruz y seguirle, porque ese es el único camino de la vida cristiana, el único camino de la salvación es ese, seguir a Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que su gracia esté con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.